Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Amigos de Incisos, permítanme interrumpir su cotidianidad para ponerle un toque quizá navideño, quizá de aguinaldo, quizá, bueno, vinculado con esta época que estamos viviendo. Y lo vamos a hacer de la mano de Tita Ballina de Moncada. Ella era más conocida en Bolívar, en el estado Bolívar, en Venezuela, como Tita de Moncada, pero ahora ha retomado sus orígenes, al menos desde la perspectiva del apellido, porque se mudó y está viviendo en Oviedo, en Asturias. Tita, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos y por compartir con nosotros ese pequeño regalo que tienes para todos, cuentos y cantos de Navidad. Bienvenida. Gracias a ti, Alfredo. De verdad es un honor estar aquí con ustedes y compartiendo pues un pedacito de historia de lo que estamos haciendo. Tita, háblame de cuentos y cantos de Navidad. Es un libro, muéstralo, lo tienes por ahí. Mira, Es un libro escrito para que nos reencontremos con la Navidad venezolana. Hablemos de eso. Sí, bueno, este es un libro de Navidad que su título lo describe muy bien. Son cuentos y cantos de una Navidad venezolana. Y es el producto de un trabajo que realizamos con la plataforma areparradio.com, que es una plataforma que promueve la música venezolana. En la campaña de Navidad 2019, nosotros le dedicamos la campaña a promocionar aguinaldos venezolanos. Y creamos 36 posts que se colocaron en Instagram y Facebook de areparradio.com. En ese post utilizamos una imagen de pintura de un artista plástico que es mi cuñado, Pablo Moncada. Él está en Lechería, Anzoátegui, Venezuela, y Leison Rodríguez, quien es el que lleva todo el tema de la radio y de las redes sociales de areparradio.com, se encargó de hacer toda la investigación musical de cada aguinaldo. Entonces, bueno, realmente fue una campaña muy linda, el producto era hermoso, además con muy buen contenido. Y mi cuñado me dijo, Tita, ¿qué tal si de ahí sale un libro? ¿Por qué no te atreves a hacer ese libro? Y bueno, lo pensé, investigué cómo era el tema de la autopublicación y dije, cierto, tenemos un contenido muy bueno que vale la pena agrupar, ¿verdad? Y ofrecerlo de otra manera distinta, algo más tangible, más de verdad que las redes. Entonces, bueno, Bueno, investigué. para otro público, las redes, para otro público, las redes son una verdad para un público y el libro de papel, tinta sobre papel, es para otro tipo de Correcto. público. Entonces, Y para ambos son su verdad. son su verdad, pero es interesante porque el porqué este libro tiene que ver con transmitir una experiencia. O sea, es algo más que leer o cantar o mirar. Es una experiencia que se produce entre el libro y el lector o el que tiene el libro, ¿no? Porque a veces, lo me ha pasado con los niños sienten, son locuras con este libro. Los niños le ven el libro a sus padres y ellos quieren el libro y les encanta y hay una conexión interesantísima entre las imágenes del libro y los niños. Y la pregunta entonces que corresponde aquí ¿es un libro para niños o es un libro para adultos que quieren volver a ser niños para reencontrarse con su Navidad vivida? Eso es correcto. Este es un libro de la niña Tita para el niño que lo reciba. Entonces, ha sido un proceso interesantísimo. ¿Cómo llegué ahí? Porque nosotros que trabajamos con redes sociales y con generación de contenido, decimos, ¿cómo llevamos de un contenido de redes un escrito que se va a transmitir a través de un libro, ¿no? Ese fue el paso más difícil para mí a la hora de crear esto. Que además es un paso interesantísimo porque es un paso en reversa. Generalmente el generador de contenido está acostumbrado al método tradicional, a lo convencional para llevarlo a las redes. Tú en cambio lo hiciste al revés. Vienes desde las redes
para venir a lo convencional. Explícanos. Mi editora decía, Tita, usted lo hizo todo al revés. Porque cuando yo la contacté, yo tenía el libro aquí, el producto final, pero ya yo sé lo que quiero, voy a empezar a escribir, a vaciar todo lo que quiero. Bueno, en fin, ¿cómo salió esto de contenido de redes a un libro? Bueno, esa parte me llevó un tiempo porque no sabía cómo hacerlo. Yo no soy escritora, o sea, es la primera vez que me atrevo a hacer esto. Entonces decía, ¿y cómo lo hago? Al final, pues yo tenía una idea de que lo que quería era unir el tema de la música venezolana, que es lo que identifica a la marca areparradio.com, música con arte, ¿verdad? Con el significado de esa música navideña y cómo entro yo allí para ensamblar todo eso. Bueno, después de darle vueltas a la idea, llegué a la conclusión de que iba a contar mi historia de Navidad, mis cuentos de Navidad. Y yo, gracias a Dios, mi edad ha permitido el vivir una historia navideña venezolana fantástica, que quizás ahora no estamos viviendo, o que nuestros nietos o hijos fuera del país, o inclusive dentro del país, desconocen. Entonces, y esos cuentos y esos cantos ciertamente están relacionados entre sí o son la relación de tu vivencia. Háblame de esa experiencia de la que, bueno, a la que nos estamos acercando. Bien, primero decidí, además no solamente eran aguinaldos, sino que decidí integrar gaitas y parrandas. Porque si iba a contar mis cuentos de Navidad, pues las gaitas tenían que aparecer y las parrandas también. Entonces dividí el libro cronológicamente. Entonces cronológicamente, para yo tener como una guía de cómo ensamblar todo esto, cómo entrelazar el tema musical con mis historias, este índice me permitió de manera cronológica llevar un camino de mis cuentos. Entonces, mira, te cuento, ¿no? El índice, el primer capítulo es, comenzaron las gaitas en la radio. ¿Por qué? Porque en mi época, desde la niñez y todavía aún ahora, yo que soy, bueno, mujer de radio, no solamente porque hago radio, sino porque viví la radio desde pequeña. Yo viví en Upata, por ejemplo, de niña, y en Puerto Ordaz no había televisión, escuchábamos radio. Nuestra vida era a través de la radio, las radionovelas y la música. Entonces, cuando sabíamos que llegaba la Navidad, que estaba cerca la Navidad, a través de la música que ponían en la radio, y la música era las gaitas. Ya desde septiembre, octubre comenzaban en las parrillas de las radios a decir, ya vamos a comenzar con nuestro programa de gaitas tal, o escuchábamos las cuñas con los sonidos de los aguinaldos. Entonces, para mí, la radio, la Navidad comienza desde que escucho música en la radio navideña, y la música por excelencia son las gaitas. Entonces comienzo a contar mis cuentos desde allí. ¿Cómo aparecen las gaitas? Bueno, pues porque recuerdo que si la gaita, a ver, ¿tú recuerdas la gaita de las locas? De Simón. De Simón y José, lo llevo blanco. Claro, ¿cómo no? Claro, entonces lo que significaban esas gaitas para nosotros, o sea, era emocionante esperarlas y escuchar los chistes. Y como digo en el libro, de repente estabas en un supermercado, en un lugar público, y tenías los altavoces, la música, porque es que en Venezuela, en cualquier lugar hay música. Donde tú vas hay música. Tú vas por la calle y de los negocios sale música. Entras a los comercios, hay música. Entonces, yo recuerdo que cuando salían las gaitas, o la de Joselito, del niño preguntón, todo el mundo se quedaba paralizado a escuchar el chiste. Entonces, bueno, ahí empiezo a entrelazar el tema de las gaitas y de la música para esa época. Después, el mes de noviembre. Eso es algo que a mí, en mi época, me ha marcado mucho. Es el tema de cuándo pagarán las utilidades. Algo que quizás para mucha gente es algo natural. Hoy en día, un venezolano joven te pregunta, ¿y eso qué es? O si vive fuera de Venezuela, ¿y qué son las utilidades? Bueno, pero es que había toda una cultura alrededor de las utilidades. Desde todo lo que tú planeabas con el dinero de las utilidades, que era desde pintar tu casa, ¿verdad? Desde comprar los ingredientes para hacer las hallacas,
desde planificar el viaje en diciembre para ir a ver a tus abuelos o para, bueno, lo que sea. O sea, las utilidades formaban parte alguna compra extra. de la celebración de las Navidades venezolanas. El tercer capítulo, no consigo el Viki Viki. ¿Tú sabes lo que es el Viki Viki? Claro, claro, para pintar, para teñir. Claro, para hacer los pesebres. Entonces ahí cuento toda la evolución del tema de los pesebres que yo viví. Yo me casé con un andino, con unas costumbres de celebraciones con el pesebre tremendas. Yo Eso es de extremo a extremo, ¿ah? De Guayana, Oriente, de Guayana a los Andes. Y entonces, bueno, todo lo que significa el tema de los pesebres, que me encantan. Por cierto, que tengo un concurso de pesebres en mi página siguiendo a Tita. Y hay varios pesebres ya inscritos, bueno, buenísimo. Luego viene el capítulo de Prendan la Luz, que es diciembre, que viene con todo el tema de la decoración de las calles, de los pueblos, de las ciudades. El otro capítulo es Tucucito, Tucucito. Yo soy fan de los tucucitos. Fan. Me sé todas las canciones de los tucucitos, me crié con los tucucitos. Otro es Toca hacer las hallacas, el proceso de cómo se hacían las hallacas o se hacen, que generalmente están acompañadas de música también. Seguro. Tú estás haciendo las hallacas y estás escuchando labillos o estás escuchando gaitas o todo eso. Luego, bueno, sigo con los capítulos y termino al final con los 3 Reyes Magos y el último que fue el epílogo, cómo se llega a Belén. Cada quien tiene su manera de llegar a Belén cada Navidad. Es así. Lo importante es llegar.